De nuevo, un saludo afectuoso para todos los que estáis viendo este segundo programa semanal, en esta ocasión, de preguntas y respuestas. Vamos a contestar las que tenemos seleccionadas para hoy y comenzamos por una enviada por Jonathan Farias. ¿Por qué hoy en día, como nunca antes, se ha querido ridiculizar la interpretación hermenéutica dispensacional del Apocalipsis y se ha querido reemplazar por una interpretación histórica como algo que ya se cumplió? ¿Cómo podemos detener estas opiniones? Bueno, hay distintas posiciones, unas con mayor y otras con menor base bíblica. El sistema dispensacional entiende el mensaje bíblico vinculándolo con la historia de la humanidad y proyectándolo a la profecía sobre el futuro que Dios ha revelado. Este sistema entra en confrontación directa con aquellos que utilizan lo que se llama preterismo, que afirma que todo se ha cumplido ya y que solo queda la resurrección final, el juicio final y el destino eterno. Los ataques se producen en una y otra dirección, porque muchas veces no somos capaces de comprender la posición de otra, o por lo menos entender que tiene otra posición diferente a la nuestra, salvo que sea en doctrina fundamental. Nos olvidamos muchas veces que toda confrontación no edifica. Por tanto, lo mejor que podemos hacer es mantener nuestros principios, explicar la Biblia y dar respuesta de aquello que nosotros entendemos cuando se nos pregunte. Javid Mejía: después de la gran tribulación, las personas que queden vivas y no sean creyentes entrarán o serán regidos en el reino milenial. ¿Qué pasará con las personas que mueran en el milenio? ¿En qué momento resucitarán? Primero, las personas vivas no creyentes no entrarán de ningún modo al reino milenial, sino que serán tomadas y echadas en las tinieblas de afuera. En el reino milenial, además, la longevidad es una de las características. En la profecía se nos dice que el niño morirá de 100 años. Quiere decir que apenas hay muerte. Y los que mueran en el milenio creyentes resucitarán para el reino eterno. Los no creyentes resucitarán para comparecer ante el trono blanco de Dios en lo que se llama el juicio final. Javid Mejía: el arrebatamiento es real porque está en la Escritura. Lo que es debatible es cuándo sucederá. En las Escrituras veo que será después o terminada la gran tribulación con la venida del Señor a por su iglesia y establecer el reino del milenio. Pero lo más importante es que el Señor viene. Sería muy bueno un estudio colocando en profundidad todas las posiciones. Sería probable realizarlo. Dos cuestiones en esta pregunta. Primeramente, la Iglesia puede o no puede, yo creo que no va a estar en la tribulación. Y nada tiene que ver el traslado de la Iglesia con la segunda venida de Cristo, que son asuntos diferentes en la profecía bíblica. En cuanto a realizar un estudio de las distintas posiciones, es sumamente complejo en el sentido de que excede la razón de ser del canal, que es reflexionar sobre la Biblia, enseñar algunas de las verdades bíblicas que podamos, en sencillez responder las preguntas y predicar también un mensaje bíblico de evangelización y edificación. Tal vez podamos tener un estudio profético un poco más adelante. Zacur Córdoba Mesina: ¿ha considerado usted escribir algún libro o par de libros hacia los jóvenes en cuanto a consejos, recopilando experiencias con el Señor que usted fue viviendo y aprendiendo desde que era joven hasta hoy? Mira, hay excelentes libros de consejería para jóvenes y para mayores, y no siento ninguna necesidad de escribir otro más sobre este asunto. Aparte, que las experiencias personales son a veces subjetivas y lo que tenemos que asentar en la normativa de vida es lo que la palabra del Señor enseña. Pedro Aval de la Fuente:
Dicen que el arca del pacto constituía una gran batería o condensador eléctrico y que, dado el clima seco de Israel, se atribuye que la muerte de Uza fue debido a una descarga eléctrica. ¿Cómo responder a esta observación? Mira, con tal de negar la Biblia, el poder de Dios y las acciones sobrenaturales de Dios en cuanto a omnipotencia y milagros, el hombre inventa cualquier solución a la cuestión milagrosa porque no quiere asumir que Dios es el Dios de los milagros. Dios actuó cuando fue necesario con el arca y nada de condensador eléctrico, porque era una caja de madera, nos dice cómo era, forrada de oro, sin ningún componente químico que pudiera almacenar o acumular electricidad. Por tanto, ni perder el tiempo con cosas semejantes. Hoy dicen eso, mañana dirán otra cosa, pero nosotros estamos firmes en nuestra santísima fe. Noemi Lugo. ¿Qué hizo el Señor en los 40 días después de la resurrección, antes de ascender al cielo? Lo dice la Biblia. Se presentó repetidas veces a los discípulos y a los creyentes, les enseñó más precisamente sobre el reino, les encomendó la gran comisión, los bendijo y partió al cielo. Noemi Lugo, nuevamente, algunos dicen que el Señor, cuando estuvo muerto 3 días y 3 noches, fue al Hades y rescató gente impía. ¿Qué piensa usted de esto? Yo no puedo pensar ni opinar de aquello que no tiene base bíblica alguna. Para llegar a esa conclusión es preciso seleccionar textos, aislarlos y mezclarlos. Hay que tomar Efesios 4:9, descendió a las partes más bajas de la tierra. Carta primera de Pedro 3:19, predicó a los espíritus encarcelados. Y luego el credo apostólico que dice que bajó a los infiernos. Ahora, la pregunta es muy simple. ¿Qué fue lo que bajó de Jesús? ¿Dónde estuvo el cuerpo de Cristo? En la tumba. El Espíritu lo encomendó a su Padre. Luego, ¿qué fue lo que bajó y a dónde bajó? No hay ninguna forma de sustentar bíblicamente, racionalmente, exegéticamente, una idea semejante de que Cristo bajó al Hades, predicó, ¿dónde está el Hades? ¿Dónde están esos muertos? ¿En qué lugar están? Etcétera, etcétera. Es muy complejo, pero no dice nada la Biblia sobre este asunto. Siglo XVI. Tengo la colección de los comentarios exegéticos del Nuevo Testamento y el de Josué, y esperando con mucho anhelo su teología sistemática. ¿Qué otros libros o comentarios me recomienda? Pues mira, no voy a recomendar ninguno específicamente, solo aquellos que sean de autores que respetan la Biblia y que enseñan la Biblia. Israel de Valladolid. En Hechos 27, 22, 23, y Pablo dice a la tripulación en medio de un naufragio que no se perderá ninguna vida, pues le ha sido concedidos. ¿Por qué en el verso 31 Pablo dice al centurión y los soldados respeto a los marineros, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros? ¿Cómo se explica? Bueno, Dios promete la solución del problema, pero da los elementos para resolverlos. Así que los marineros del barco eran necesarios para impedir el hundimiento de la nave y que muchos de los que no sabían nadar pudieran perecer ahogados. De manera que Pablo dice, todos los marineros tienen que quedarse para que el proyecto de Dios se ejecute conforme a la voluntad soberana de Dios y ninguno se pierda. Era necesario que permaneciesen en sus puestos y ayudaran para llevar la nave a tierra. William Osvaldo Pérez Pérez. ¿Por qué Juan el Bautista no se unió a Jesús como discípulo? ¿Por qué le preguntó a Jesús si era el que había de venir? Bueno, la primera pregunta no tiene respuesta. Él era un profeta enviado por Dios con una misión y tenía que cumplirla. Y él tenía que anunciar la venida del Mesías, predicar el bautismo de arrepentimiento, etcétera, etcétera. Por esta razón él tenía su ministerio y no se unió a Jesús. Segunda, es que él, como todos los israelitas, esperaba un Mesías rey. Y aparentemente Jesús, por lo que él oía en la cárcel, no estaba manifestándose como rey, sino que sanaba a los enfermos, alimentaba a los necesitados, sanaba a los leprosos, daba vista a los ciegos, etcétera, 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 etcétera. Y no era lo que él esperaba del Mesías, como buen judío,
Por tanto, pregunté, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Cuando Cristo hace las señales, Juan el Bautista quedó convencido de que realmente era el que había esperado Israel durante tanto tiempo. Aldo Melgar. ¿Está en sus intenciones sacar la colección de comentarios sobre el Antiguo Testamento? Sé que usted se ha dedicado a profundizar el griego y el Antiguo Testamento ha sido escrito en hebreo y arameo, pero quizás pudiera hacer dichos comentarios a través de la traducción de la Septuaginta. Mira, hay excelentes comentarios al Antiguo Testamento hechos por especialistas. Nunca la Septuaginta puede reemplazar el texto hebreo. Por eso estoy trabajando ahora escribiendo una sistemática en 9 volúmenes y no me propongo de momento comenzar nada de ningún comentario al Antiguo Testamento. Aldo Melgar. ¿Cuál es la diferencia entre la resurrección y la transformación de la Iglesia en el arrebatamiento? Con los salvos judíos y gentiles de la gran tribulación y la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, en el milenio esa diferencia será evidente y en la eternidad habrá, por así decirlo, una unificación transformando a todos a la semejanza del Señor. Mira, todos, la Iglesia, salvos de la antigua dispensación, resucitados, estarán vinculados al Rey y disfrutarán de una relación especial con el Rey. En los cielos nuevos y en la tierra nueva habrá una identificación plena y Dios, dice, morará con los hombres. Por tanto, la dimensión será muy distinta a todo cuanto nosotros conocemos hoy y podemos conocer. Tan solo hay un vislumbre profético de una situación que ocurrirá en ese nuevo tiempo que Dios prepara en una nueva creación de cielos nuevos y tierra nueva. Uber Zambrano. Se usa el término rapto secreto para referirse al arrebatamiento pretribulacional, debido a que será un evento que nadie verá. En este sentido, tengo dudas con 2 textos, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera a Tesalonicenses 4:16. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1:7. ¿Puede explicar las palabras voz y trompeta de Primera a Tesalonicenses 4:16? ¿Qué relación guarda Primera Tesalonicenses 4:16 con Apocalipsis 1:7? Bueno, voz y trompeta, ahí está señalando la autoridad soberana de Dios que viene. Cristo viene con la autoridad soberana de Dios, porque es Dios, para levantar a los creyentes que han muerto, resucitando solo a los creyentes en Cristo, para transformar a los que estemos vivos entonces y que unos y otros partamos para estar siempre con Jesús. El texto de Apocalipsis tiene que ver con segunda venida y con tribulación y con todo el desarrollo del programa del Apocalipsis. Por tanto, todo ojo lo verá, será visto de la gente en aquel tiempo en que Cristo venga en su segunda venida aquí a la tierra. El primer texto se refiere al traslado de la iglesia, al arrebatamiento de la iglesia. El segundo texto a la segunda venida del Señor. Sebastián Cortés. ¿Un cristiano carnal puede tener el Espíritu Santo? Todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Si no, no es cristiano. Otra cosa es que si vive practicando las obras de la carne o vive en la carne, no vive en el Espíritu, esté contristando y apagando el Espíritu Santo. Ese es un asunto diferente. Pero no hay creyente, sea más o menos santo. En cuanto santo estoy refiriéndome a santificación, a una vida de santidad. No hay ningún creyente que no tenga el Espíritu Santo. Santillana García Moisés Uciel. ¿Cuál es el día de reposo oficial para el cristiano? Podemos decir que con base a Hebreos 4, 1, 11, Isaías 66, 22, 23, todos los días son de reposo, dado que ahora en nuestros días
están encomendados a ser adoradores de Cristo y que el domingo es un día de reposo más, con la diferencia de que en ese día nos congregamos como iglesia, tal como la iglesia primitiva. Efectivamente, los creyentes ya estamos en el reposo porque hemos encontrado la tranquilidad. No tenemos que hacer nada porque Cristo hizo la obra de salvación y nosotros somos salvos porque hemos confiado en Él. Todos los días para el creyente son Pascua, es decir, días santos, porque Cristo, nuestra Pascua, el Cordero Pascual, ha sido sacrificado. No tenemos un día especial, pero el domingo, la iglesia primitiva desde el principio, primer día de la semana, en recuerdo tal vez de la resurrección de Cristo, se reunía para ser edificada y para partir el pan. Pero el domingo no es un día de reposo oficial para la iglesia, porque no es el Sabbat del Antiguo Testamento que había que guardar, porque lo establecía así Dios en la ley. José Santiago Santiago, en su comentario de 2 a Corintios, dice que Cristo sufrió la muerte espiritual. ¿Puede explicar un poco esto? Bueno, muerte espiritual es el estado de separación entre el hombre y Dios a causa del pecado. Cristo no tuvo pecado, pero le fue asignado, digamos así, puesto en él, demandada la responsabilidad penal del pecado para que podamos ser santos, ya que Él nos sustituye en esa muerte espiritual que corresponde a todo pecador. La Biblia dice que Cristo fue hecho por nosotros maldición y experimentó Cristo la separación con Dios para extinguir por medio de esa muerte espiritual la responsabilidad de nuestra muerte espiritual. Luego la muerte física es la separación de la parte física del hombre, valga la redundancia, y de la parte espiritual. Antonio Fernández Heredia, ¿es válido un matrimonio de unión libre entre dos personas ante Dios o se necesita pasar por lo civil? ¿En qué caso puede uno volverse a casar? ¿Solo por muerte de cónyuge o también por adulterio? Bueno, esta es una pregunta reiterada en el canal y que hemos contestado no sé cuántas veces. Voy a hacer una excepción más. El creyente, primero, a la primera parte, tiene que casarse por lo civil, es decir, por las leyes civiles. El creyente tiene que obedecer las leyes. Las leyes civiles son las que regulan el matrimonio y lo reconocen como tal. No importa que esas leyes deleguen la firma matrimonial y la celebración de la boda, digamos así, de la unión matrimonial a un pastor evangélico. No tiene nada que ver. Es siempre una delegación del poder civil. Todo creyente debe contraer matrimonio legalmente por la vía que sea. El nuevo casamiento por viudedad está reconocido y es más recomendado a las viudas. Por tanto, está plenamente reconocido en la Biblia. El divorcio debe ser estudiado y resuelto en cuanto a un nuevo casamiento por los líderes de la Iglesia, que son responsables de la conducción del pueblo de Dios delante del Señor. Estela Domínguez, ¿me podría recomendar iglesias de sana doctrina en República Mexicana? Pues lamentablemente no puedo recomendar iglesias. Es más, no vamos a recomendar ninguna iglesia porque estaríamos juzgando cuál es la iglesia de sana doctrina y cuál es la iglesia de no sana doctrina. Lamentablemente no podemos hacerlo. Hay otras vías, remitiéndose, por ejemplo, al pastor de alguna iglesia históricamente hablando conservadora, como pueden ser iglesias bautistas, como pueden ser iglesias asambleas de hermanos, en fin, yo no voy a citar denominaciones, pero tampoco puedo referirme o dar una referencia de iglesias de sana doctrina excluyendo otras a través del canal. No es ético. Angélica, ¿qué significa que las mujeres no tengan puestos de autoridad? ¿Pueden ser más explícito? Mira, no se trata de puestos de autoridad, sino de ejercicio de autoridad. Una mujer, dice la Biblia, que no le permite ejercer autoridad sobre el hombre o sobre el marido. Y esto tiene que ver especialmente con la enseñanza dogmática de la doctrina que tiene que ser obedecida.
Uriel Jiménez. ¿Me podría firmar mi Biblia de estudio Matthew Henry, donde usted ha hecho comentarios? Cuando Dios me dé oportunidad de conocerle en persona, con muchísimo gusto, no solamente firmarte la Biblia, darte un abrazo muy fuerte y decirte que lo que yo he hecho en esa Biblia ha sido muy simple. La introducción de unos cuantos libros del Nuevo Testamento, por tanto, el valor de una Biblia de notas no está en las notas, está en la palabra que está sobre las notas. Muy bien, llegamos aquí al segundo programa de esta semana. Os deseamos muchas bendiciones y pedimos que, si estáis satisfechos del canal, comunicadla a otros para que se suscriban y puedan aprovechar todo cuanto estamos poniendo y trabajando en beneficio o con orientados a la edificación del pueblo de Dios.